yo moriré. Decile, Señor, así como quieras. Entrego en obediencia. Tienes toda mi atención. Bajo tus alas de amor, yo moriré. Porque tú sabes cómo hacer conmigo. Gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad de estar juntos, compartiendo y avanzando en lo que tu obra requiere y necesita, siendo perfeccionados, siendo corregidos, siendo restaurados, siendo despertados a la luz que verdaderamente trae esperanza. Señor, nos volvemos receptivos esta noche para recibir tu palabra como palabra verdadera y fiel, que viene, Señor, a posicionarnos en un tiempo claro, en un tiempo de mayor exactitud. No nos resistimos, Señor, en esta noche y nos disponemos a que tu palabra continúe perseverando dentro nuestro. Amén. Qué linda noche de sábado, amén. Qué lindo que haya reuniones los días de sábados. Es raro porque por lo general se procura que los sábados sean reuniones de jóvenes y los días domingos sean reuniones generales, pero es un orgullo de poder estar con ustedes y compartir algunas cosas importantes que creo tener en cuenta que vienen. Forma parte de que creo que viene, como decía recién en la oración, a tratar de corregir algunas cosas y a tratar de ordenarlos. Por eso le pido su máxima atención durante los próximos 30 minutos. Procuro no ser más extenso, pero sí procuro dar todo para tener conclusiones, porque las conclusiones son las que nos posicionan. Y es un orgullo de estar en casa. Siento que es casa, con todo lo que eso implica. Porque en casa hay que limpiar, hay que sacar la basura, lavar los platos. Sería muy lindo y me es lindo que me inviten a lugares, porque uno va solamente y comparte alguna enseñanza, se va y se retira. Pero creo que cuando estamos en casa tenemos que cuidar y tener cuidado de lo que hacemos. Por eso estoy muy contento de ver caras conocidas, gente que está perseverando en la fe, en lo que está pasando en Río Cuarto, y gente que veo nuevos rostros, así que un orgullo y un respeto y una honra de conocerles esta noche y felicitarles por estar juntos y reunidos en su nombre. Amén. Siempre, ayer les decía a los jóvenes, cada vez que me encuentro con su pastor, somos una especie de Pinky Cerebro. Siempre el problema, como decía ayer, está en identificar quién es Pinky y quién es Cerebro. Pero tratamos en el poco tiempo que estamos, yo creo algo, y es algo que a mí me cuesta, las relaciones por WhatsApp o por mensaje, a mí me cuesta mucho. Yo prefiero hablar con alguien y estar físicamente, porque se provoca mucho ruido en la comunicación, y por ahí... ¿Vieron cuando usted entra y quiero que se identifique por un momento, entra en problemas con los mensajes? Porque no sabemos la intensidad con que llegó. No, mirá lo que me dijiste y mirá lo que hiciste, porque el mensaje tal vez no se entendió el sentido. Por eso tengo la esperanza de estar físicamente, es mucho más claro. Aún todas las cartas apostólicas señalan que Pablo quería estar en presencia físicamente con los hermanos, porque hay una impartición de vida que se produce cuando estamos juntos. Vamos a llegar, hermanos, a un punto donde no sos importante, sino que sos necesario. Ese traslado de cosas viene a decirnos a mí, ya no soy motivado, ay hermanito, usted es importante para nosotros. No, sos necesario. Y al ser necesario, yo necesito que estés conmigo, no porque formamos parte de un número, sino que formamos parte de un cuerpo. Cuando tenemos esta claridad, hay cosas que se empiezan a modelar, cosas que se empiezan a transformar. Y cada vez que me encuentro con su pastor, siempre hablamos y no paramos de hablar de asuntos que pareciera que queremos resolver tantas cosas que pasan en la vida cristiana. Pero entiendo que es la inquietud del Espíritu por tratar de avanzar el Evangelio en nuestras vidas. Si hay algo que ustedes y nosotros tenemos que ser parte, es cómo el Evangelio está progresando dentro nuestro. ¿Cuánto el Evangelio está progresando? Ya no estamos queriendo ser parte de un equipo de congregantes, sino de que el Señor Cristo Jesús entre, avance, reine, tome el control en todo de nosotros, porque cuando Él lo toma, todo cambia.
Tu familia cambia, tu situación se renueva, tu trabajo se renueva, no por una cuestión motivacional, sino por una vida rendida y alguien que está gobernando. Pierdo el control y hay alguien que gobierna sobre mí. Le invito a abrir Gálatas capítulo 5, versículo 4, y solamente leer algunos textos allí. Durante estos meses estamos compartiendo, durante este mes, quiero mandarle saludo a mi esposa. Estoy casado, me cambié de lugar el anillo porque me empezó a afectar el dedo, pero quédese tranquilo, estoy casado. Mi esposa está en otras actividades allí en San Francisco, pero les manda muchos saludos. En este mes estamos hablando como casa acerca de la familia, pero de la familia de Dios. No estamos hablando de la familia como solamente un modelo en el cual hay padre, madre, hijos, sino que estamos tratando de modelar la figura de la familia de Dios, que es usted y yo cuando estamos juntos. Es un desafío porque nos eleva el umbral de entendimiento, porque ya no es más hablar solamente de una paternidad o de Dios o de nosotros como hijos, sino de la familia de Dios y de ser miembros de esa familia. Por lo tanto, este mes si hay una costumbre muy sana que tengo y que le invito a cada diácono y cada colaborador que la tenga y que la he aprendido, es a leer los tiempos. Si algo quiero aconsejarles es esto. Leer los tiempos a mí me trajo mucha aceleración. Se trata de poder conectar de alguna u otra manera todo el trabajo que Dios viene haciendo en nosotros. Yo creo y creemos en un Dios que continúa y que lo que pasó contigo hace 10, 15 años de alguna manera se relaciona con lo que pasa hoy. Usted y yo tal vez pudiéramos no darle importancia a los días que transcurren, pero si usted presta atención y empezamos a leer y a conectar que cómo puede ser que en el año 90 me pasó esto y ahora yo esté acá, yo empiezo a comprender que Dios es un Dios de proceso y que Él continúa. Por eso debo leer la vida de esa manera, de una vida que continúa, que persevera. Va a haber situaciones que vos vas a decir, ¿cómo yo caí acá? Y vas a empezar a escuchar muchos testimonios de ustedes de cómo accedieron a este lugar, y es increíble cómo Dios a través del tiempo fue formando y modelando hasta que reencontrarnos en Cristo. Y mediante esta lectura he identificado algunas cosas que, como le comentaba su pastor, están de alguna manera siendo un estorbo, y esta es la palabra que quiero que desarrollemos con mucho respeto y con mucha claridad durante la vida de los cristianos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5, versículo 4, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7, y quiero que lo tengamos un poco en nuestra mente. Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Repito, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Podríamos entrar en pasar mucho tiempo hablando de lo que Pablo le habla a la iglesia de Gálatas. Y de alguna u otra manera, como en ninguna otra carta, el apóstol Pablo está tratando de despertar el entendimiento sin traer claridad. ¿A qué me refiero con esto? Él podía y tenía la autoridad de mencionar quiénes eran los falsos maestros o cuáles eran las falsas enseñanzas. Usted puede leer, si es un hábito, tiene su hábito de leer las lecturas y leer las cartas de Pablo. Él señala, dice Himeneo, Alejandro, no tiene pelo en la lengua de mencionar quién está fallando. Pero durante la transcurrencia de esta carta, el apóstol Pablo empieza a decir, ¿quién los estorbó? Como está tratando de despertar versículos anteriores, él dice, ¿quién los fascinó? Pero nunca delata qué es o quién es lo que los está estorbando. Solamente está diciéndole, hermanos, tienen que abrir sus ojos, darse cuenta cuál es el estorbo, porque hasta que no entienda qué es o quién es el estorbo, yo no puedo avanzar. Cuando yo identifico lo que me está molestando, yo puedo sacarlo del camino. Si no, yo estoy cargando con algo que no me corresponde y transcurre mi vida de cristiano tratando de sostener algo que no puedo sostener. Muchas veces encontramos este estorbo que es claro en la vida de los cristianos
y que podría mencionar muchos ejemplos y no quiero que nadie se sienta ofendido por esto, pero son esos ciclos de nuestra vida cristiana donde uno empieza a estar en la casa, pero se siente extraño. Me refiero a esto de una manera que está siendo estorbado, molestado para poder continuar en la verdad y para poder obedecerla. Parece que hay algo en nosotros que esta vez lo estoy cuestionando a mi autoridad. Parece que hay algo en nosotros, esta vez no me gusta. Y son comportamientos que tal vez inconscientemente salen de nosotros y decimos, mirá qué mal que está esto. Y tal vez uno no se lo propone, pero salen de mí y están provocando un estorbo que me está apartando del cuerpo y que me hace sentir extraño en casa. Pudiera de alguna manera comparar esto cuando alguien viaja mucho tiempo fuera de la familia y cuando se reencuentra con la familia empieza a ver a la casa distinta, empieza a ver cómo están las cosas, todo es nuevo, todo está cambiado y hasta se siente raro. Durante 5 años estuve fuera de mi casa paterna y cuando volvía yo podía besar a mi mamá, pero fue raro, porque es la experiencia de estar lejos. Y lo que provoca el estorbo es estar lejos y es sentirnos extraños. Si podemos definir la palabra estorbar solamente a modo de ayudarles a entender y que nos ayude a entender, estorbar significa sacar afuera, agitar, poner en desorden, hacer salir por la fuerza, alterar algo. Es como que si nosotros veníamos bien, y esto es claro el ejemplo y la imagen de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas. Ustedes estaban muy bien, estaban en el Espíritu, estaban manteniendo un firme testimonio y de un momento para el otro algo los está violentando a no obedecer a la verdad. No está hablando de permanecer, sino de obedecer. Porque cualquiera puede estar delante de la verdad u oírla la verdad, pero no cualquiera puede obedecer a la verdad. Y este es un gran conflicto que debemos solucionar y que Pablo apuntaba y daba entre sí para tratar de decir, yo necesito que obedezcan a la verdad, porque quien no obedece a la verdad no tiene conciencia de la vida que porta. Por eso lo que hablaba su pastora minutos previos va tan alineado con lo que quiero tratar de describir y lo que quiero tratar de profundizar. Quien pierde la conciencia de la vida que tiene dentro jamás puede obedecer a la verdad. ¿Podremos proponernos adorar? Sí. ¿Podremos proponernos a orar? Sí. Pero todo va a estar lejos de la obediencia a la verdad. En primera instancia no está mal, pero va a llegar un punto donde todo lo que formamos es solamente una apariencia y no permite que lo genuino salga. Qué lindo es estar en casa de ojotas. ¿Cuántos creen que esto es lindo? Qué lindo es estar cómodo en casa. Ahora, esta comodidad se tiene que apegar cuando estamos en familia y somos comunidad, porque cuando estamos lejos de eso, estamos aparentando algo que en realidad no somos, y es un estorbo muy grande que nos aleja del cuerpo y que estamos en casa, pero nos sentimos extraños. El apóstol Pablo da un entendimiento muy claro, si bien él está apuntando contextualmente a los judaizantes que estaban en ese lugar, que querían hacer volver a las personas que estaban en Galacia a volver a ritos que no eran necesarios, pero sí Pablo entiende y puede discernir que estaban lejos y que se estaban separando del cuerpo. Nos comenzamos a sentir extraños dentro de la casa porque empezamos a ser estorbados para separarnos del cuerpo, de la familia de Dios. Es increíble ver cómo muchas veces nos proponemos a estar juntos como cuerpo, pero hay situaciones que nos prohíben de alguna u otra manera poder estar juntos, poder tener tiempos de comunión. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque hay un estorbo que nos está impidiendo poder avanzar en la verdad y poder estar juntos. Quien no está en comunión siempre va a estar factible durante la mentira y durante el engaño. Por eso es esencial que ningún estorbo provoque que no estemos en comunión, porque quien no está en comunión está entregado al engaño. Y si está entregado al engaño, está entregado a la manipulación. Porque alguien que está engañado es alguien como que si pudiéramos visualizarlo, está como algo en los ojos y recibe consejos de todo el mundo. ¿Vieron cómo ese juego? Bueno, ya no se hacen más los cumpleaños, pero el del gallito ciego, ¿se dan cuenta? Y te van dando instrucciones y están esos amigos, ¿viste? Que te mandan para cualquier lado, entonces empezás a dar manotazos, ¿viste? Para todos lados.
El engaño funciona de la misma manera. Una persona engañada es una persona que no puede ver, que recibe órdenes de cualquier lado y nunca puede dar en el blanco. Por eso yo necesito estar en comunión para ser libre de todo ese engaño y poder librarme del estorbo, porque si no, no puedo obedecer a la verdad. Y obedecer a la verdad no es una vara alta donde yo no puedo llegar, sino como siempre cantamos, Él ya dio la medida, solo me debo posicionar en lo que Él ya me delegó para poder actuar en esa obediencia. Es un trabajo que pareciera difícil, pero por la gracia de Dios, a medida que lo vamos entendiendo, va a ir siéndose mucho más cómodo para nosotros. El versículo 7 claramente dice lo siguiente: vosotros corríais bien, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Hay un problema muy grande que muchas veces tenemos, es que no consideramos ciertas palabras. Y cuando leemos correctamente, nunca vamos a decir qué. Pudiera tranquilamente el apóstol Pablo decir qué los estorbó. ¿Qué los estorbó para no obedecer a la verdad? Pero él sí no está mencionando quién. Y hay un cambio ahí, porque siempre nosotros asociamos a ciertas obras que están provocando un estorbo. Si yo pudiera visualizarlo, podríamos decir, bueno, me está estorbando esto que hizo esta persona. Me está estorbando esto que me hicieron mal, que me lastimaron, que me provocaron. Inmediatamente nosotros conectamos las obras de las personas y nos autoexcusamos. En realidad estamos disfrazando el orgullo. Y ese es un gran problema que tenemos que desconsiderar para poder ser libres del estorbo. Cuando yo considero que el estorbo es la obra que alguien está haciendo en contra de mí, no estoy entendiendo bien el estorbo. Vamos a ir de a poco para ayudar al entendimiento. Te doy gracias, Sol, porque si no empiezo a ir como más lento. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Este gran problema es muchas veces lo que nos considera a nosotros víctimas y nos hace parte de entender el estorbo como encuentro un culpable. El apóstol Pablo está tratando con personas y está tratando de inducir a cada persona a librarla de lo que conectó la persona con las obras. Ayer mencionaba de un cambio radical en la vida de Pablo, que él perseguía y quería matar a los cristianos, pero de un momento para otro, porque está registrado así. En el momento que él tiene el encuentro con Cristo, que usted sabe bien la historia, y se encuentra con la luz y todo eso, hay un proceso radical de un solo día, porque él inmediatamente desde el día número 1 le dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entonces inmediatamente él ya está sirviéndole a las personas. Ahora, ¿cómo podían las personas recibir la palabra de alguien que ayer los quería matar? O sea, yo no sé por qué, pero le doy un poquito de tolerancia a los receptores de la palabra. Si ayer me querías matar, ¿cómo ahora me querés enseñar? Hay un asunto que tenemos que empezar resolviendo, que es de empezar a desconsiderar la carne a la hora del nuevo nacimiento del Espíritu en las personas que están a nuestro lado. Muchas veces el pasado puede condenarnos, pero el origen nos pone en alta estima. Y esto ha traído un gran detenimiento a la hora de con quién estamos adelante. Y siempre me considero como una víctima porque empiezo a agradar injusticias y me autoexcuso con eso y soy autoengañado porque empiezo a decir: mirá lo que hizo esta persona. Considerar que el estorbo es algo que hicieron, es algo que está mal, hermanos, y es algo que tenemos que corregir, porque si no vamos a vivir toda la vida como víctimas, y en esta casa no puede haber víctimas. Yo creo y entiendo que en esta casa hay gente responsable, gente que puede decir: sí, esto es así, y puede asumirlo, pero tiene que haber una cierta especie de amnesia donde empiezo a desconsiderar las obras, que esto es lo que hablaba Pablo, dice: ahora de adelante no considero a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no le conocemos así. Esto pone una vara de medida que prefiero no saber de vos. Vieron, yo tengo mucho temor y trato de no aconsejar que me cuentes tanto del testimonio, porque si me contás tanto el testimonio, mi mente sentimental empieza a quitarte autoridad. No, que yo estaba en la droga, que yo era borracho, y de repente el borracho me tiene que dar un consejo a mí. Ay, pero si vos eras borracho.
¿Por qué? Porque yo asocio enseguida la obra con lo que está sucediendo en la persona y no logro tener esa especie de amnesia y decir, él es una persona nueva y está trabajando en una nueva criatura, pero solamente me va a dar autoridad cuando yo tenga estabilidad, porque si no yo empiezo a ser estorbado y empiezo a desconsiderar el cuerpo. Tanto así que a Jesús, cuanto más lo conocían, mira, él es el hijo del carpintero. De esa manera su autoridad era bajada a causa de conocer el pasado. Por eso les motivo y les insisto que quien entiende su origen no necesita conocer el pasado. Esta es una reeducación porque por ahí testimonios vieron que nos motivan un montón. No, que me tiraron un tiro acá, que nací acá y me pasó un montón de cosas y Dios me libró. Sí, está bien en primera instancia, pero yo prefiero que me hables de la nueva vida en Cristo antes que me hables de tu pasado resucitado. O sea, es un cambio tal vez en nuestra mente y algunas consideraciones que hay que tener. Pero creo mucho más en el éxito y el testimonio de Cristo que en el testimonio de alguien que fue sacado. Sino que creo que el triunfo del nuevo nacimiento en la vida de una persona va a decir, hey, este iba por acá, pero ahora va por otro lado. ¿Qué es lo que sucedió de por medio? Es que el éxito de la vida de Cristo está triunfando. Y ese es el progreso del Evangelio que tenemos que tratar de resolver. Si no siempre, si conectamos siempre las obras con las personas, nos estamos autoengañando. Nos estamos autoexcusando y nos estamos siendo víctimas. Y la victimización en la casa de Dios no puede funcionar. Porque no puedo crecer. No digo que alguna que otra vez te pueda pasar y te sientas culpable o te sientas lastimado. No estoy haciendo una apología a que seamos fríos y dijimos, no pasa nada, me pegaron, no pasa nada. Sino estoy dando un entendimiento claro de que ya no puedo estar en esos asuntos porque si no, el estorbo sigue estando y yo creo y me desconecto del verdadero estorbo. Porque parece que mis ojos se apuntan a eso que no es la verdad. Por eso yo necesito comprender verdaderamente qué es lo que me está estorbando para no poder obedecer a la verdad. Pero tengamos un trabajo, hermanos, claro y sincero de poder salir de ese estado de víctimas, porque siempre nos va a detener. Siempre va a lograr en nosotros que no podamos avanzar. Es preferible callarnos y tratar de rendirnos, como decía la pastora Díaz hace unos minutos atrás, y decir, Señor, te entrego todo. Te entrego lo que pasó, te entrego la injusticia que viví ayer con un hermano. Es inentendible, pero por eso estamos viviendo por fe. Es inentendible, porque en un lugar donde hay más de 3 personas siempre va a haber un conflicto. Está comprobado. Y por ahí he hecho cursos de pastorado de cómo resolverlo emocionalmente. Pero no hay forma de resolverlo emocionalmente porque somos personas distintas, pero tenemos un mismo espíritu. Eso es lo que resuelve el camino. Pero si yo me pongo a decir, bueno, vos tenés que vestirte igual que yo, vos tenés que pensar de la misma manera, siempre voy a acatar que hay una justicia de alguien que me está haciendo en contra de mí. Ahora, este ciclo es algo que Dios está preparando para ustedes, no es algo que ustedes tengan que hacer. Ya lo hizo a través de Cristo, solamente debemos entenderlo para poder posicionarnos, porque el que no entiende no puede estar posicionado. Por eso la principal tarea del Espíritu Santo es traernos en entendimiento. Vosotros corrías bien, pero ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Si hay algo claro, y vuelvo a posicionarme en estas palabras, y justo lo escribía, por eso me pareció muy exacto lo que decía Edith, no hay mayor estorbo que perder la conciencia de la vida y la posición que llevamos adentro. Repito para quienes anotan, no hay mayor estorbo que perder la conciencia de la vida y posición que llevamos dentro. Eso es la plataforma de un estorbo que verdaderamente está produciendo, tanto en la iglesia de Galacia como en nosotros, un estorbo que nos impide y que nos aleja del cuerpo. Y ya vamos a ir entendiendo por qué sucede eso y desde dónde tenemos que salir. Ayúdenme por unos minutos en Hebreos capítulo 3. Estamos tratando de descifrar el estorbo para tratar de conducirnos correctamente y hacer que esta verdad avance. Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor Hebreos está definiendo algunas cosas muy principales y es donde quiero tratar de conectarlo con el estorbo y quiero tratar de inducirnos en esto. Si bien el autor Hebreos, cuando está haciendo en este capítulo como una conexión con los capítulos anteriores, él está diciendo por tanto, y está tratando de dar a entender qué es lo que viene, y viene describiendo en sus capítulos anteriores acerca de la excelencia y de la superioridad de Cristo, pero llega a un punto donde toca lo que nadie esperaba que tocase. Pareciera que decir Cristo superior que los ángeles estaba todo bien, pareciera que decir Cristo superior a los profetas está todo bien, pero tocarle a Moisés a un judío era tocarle lo peor que le podían tocar. Pero necesitaba el autor hebreo ir subiendo este proceso hasta llegar a un problema donde tenemos que comprender que hay algo mayor que la ley y hay algo mayor que la vieja naturaleza. Superior a los profetas, superior a los ángeles, pero al hacerlo superior a Moisés, está entrando en un conflicto. El autor viene a confrontar a quien ellos tienen más estima. Moisés, la persona con que Dios habló, con quien Dios le estableció la ley. Al entrar en este asunto, vamos a tratar de ir conectando el estorbo con todo lo que los gálatas querían volver, querían judaizarlos, querían traerlos a ritos totalmente innecesarios. Eso era un estorbo que no les traía entendimiento de la conciencia de la vida que llevaban. Porque toda casa, si lee conmigo con mucha atención, el versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel. No está negando el autor la fidelidad de Moisés en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero acá hace un hincapié en la excelencia y lo superior de Cristo. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Cuando este cuadro comparativo entre Cristo y Moisés está trayendo la realidad de alguien que tiene que recuperar la conciencia. A medida que los gálatas avanzaban en la verdad, como nosotros que avanzamos en la verdad, había ciertas cuestiones que estaban rodeándolos a ellos para tratar de hacerlos volver atrás. Y tratar de hacerlos entender que el judaísmo estaba bien, tratar de llevarlos a ritos. Y a medida que ellos caían en ese engaño, ellos perdían la conciencia de la vida. Hay dos diferenciaciones que está haciendo el autor hebreo que me parece importante destacarla, que dice que Moisés fue siervo. Si usted puede ver allí en el versículo número 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Si hay algo que está resaltando el autor de los Hebreos, es la funcionalidad de alguien que es siervo a alguien que es hijo. Y me es necesario poder hacer hincapié en esto para tratar de entender cómo muchas veces el estorbo nos hace posicionar como siervos, aún siendo hijos. Y esto es lo peor que nos puede pasar, porque cuando empezamos a perder conciencia, es como que estuviéramos avanzando bien. Se notan cambios en nuestra vida, estamos progresando en el Evangelio, pero de alguna u otra manera algo nos sacó afuera y nos hizo y nos estorbó de tal manera que volvimos a actuar como siervos. Y entramos en un proceso donde nos consideramos como extraños y empezamos a decir, ¿qué está pasando? Y no me diga que no, porque llegan esas etapas en el año donde empezás a cuestionar todo. O sea, la primera vez que viniste te gusta hasta la humedad del templo, pero ya después empezás a verle hasta el foco, que el foco está más amarillo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque pierdo conciencia de la vida.
Y cuando yo pierdo conciencia de la vida, entro a actuar y vivir como siervo que solo exige algo a causa de una remuneración. Déjeme ir más lento en esto para que usted se pueda identificar de cómo verdaderamente funciona el estorbo. El estorbo no es un espíritu, no es algo que lo está molestando, no es tu mamá, no es tu suegra, no es tu papá, no es nada de eso. Empecemos a tratar de hacernos responsables y madurar en lo siguiente. El estorbo no es algo, sino alguien que está produciendo a mí el quitarme fuera del cuerpo. Quiero repetir este versículo porque nos tiene que dar el entendimiento de la importancia y de la comparación clara que hace el autor de Hebreos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y Moisés, a la verdad, fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo. Hay una gran comparación ahí, y es esto lo que estaban sufriendo los Gálatas. Los Gálatas estaban sufriendo de que ellos volvían a sentirse como siervos, como personas que estaban sirviendo, y podían salir de la vida a causa de que la iban perdiendo y se encontraban en un modelo que ya había fracasado. Por eso ya perdimos la confianza. Es una etapa en nuestra vida donde los umbrales de confianza en Dios va cayendo. Y empiezas a decir, no, pero mira, necesito duplicar las horas extras de trabajo para poder ganar más. Necesito hacer esto, necesito hacer el otro. Porque el umbral de confianza empieza a bajar a causa de que me empiezo a convertir en siervo. Y el siervo siempre está esperando una buena paga y siempre está esperando cumplir. Si usted es trabajador de una empresa, yo sé y esperamos que llegan las 6 de la tarde que usted se tiene que ir y se va. O usted se queda. Dígame a alguien que se queda y te digo la verdad, lo aplaudo. Por la excelencia y lo que le llaman la milla extra. Ahora, hay un entendimiento claro ahí y una diferenciación muy importante. Porque aquel que sirve solo quiere dar lo que se le está pidiendo, aún sin entenderlo, y siempre exige una paga. Pero en cambio el hijo sabe que es dueño y se queda hasta la última hora. Pareciera que el dueño no sirve, pero en realidad el que sirve más es el dueño. Si usted fuera el dueño de una pyme, usted es el último que se tiene que ir, porque ve que las luces estén apagadas, que todo esté limpio. El empleado llega a la hora, media hora antes y ya su corazón no está más ahí. Responde por stand-by y va así en la oficina o en la empresa donde está y ya se quiere ir porque quiere dar con lo que se le pidió, nada más, pero no está entendiendo la vida que porta. Ahora, ese es el gran estorbo que estamos tratando de descubrir, hermano, porque venimos bien, avanzamos como hijos, sentimos que tenemos filiación, pero lamentablemente caemos en el estorbo de considerarnos servidumbre otra vez. Y a medida que me considero siervo, empiezo a hacer para la medida. Listo, me pidieron que haga esto. Uy, pero mirá, lo hice. En realidad no me reconocieron de lo que hice. Y empiezo con todas unas cuestiones sentimentales que me empiezan a impedir el avance del reino en mi vida. ¿Está mal que nos enojemos? No, pero está mal que entendamos que lo que hago depende de una paga. El hijo entiende que lo tiene todo. Por eso hay dos diferenciaciones que está haciendo aquí el autor hebreo. Una vida de servidumbre, porque no está negando, ni quiero entrar en negar la vida de Moisés, pero sí quiero entrar que desde la cruz hay un entendimiento más claro de la vida que tenemos. Antes Moisés solamente servía, pero a través de Cristo hemos entrado en la filiación y podemos decir que son hijos, que somos hijos, y al ser hijos hay un nivel de confianza que empieza a elevarse y soy quitado del estorbo. Pero cuando pierdo esa conciencia, empiezo a entrar en siervo. Quiero ser reiterativo para que podamos verlo, para que nuestra mente intelectual pueda entender que el principal estorbo que nosotros tenemos es perder conciencia de la vida que tenemos. Porque aquel que pierde conciencia de la vida que tiene, le falta el respeto a esa vida, no la honra, no es generoso con esa vida, se olvida, porque es un hábito que empieza a tratar de hacernos caer y no empiezo a entender la importancia de lo que llevo dentro. Por eso una mamá cuando está embarazada se tiene que cuidar de ciertas comidas, tiene que hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque está cuidando una vida que lleva dentro. Pero cuando yo pierdo esa conciencia, yo me vuelvo en una persona irresponsable. Y de pasar a hijo,
empiezo a ser siervo, de a poquito. Quiero que me entienda esta imagen. Vengo siendo hijo y eso nadie lo puede quitar. No necesito ser aceptado, ya soy acepto. Pero a medida que empiezo a caer en ese engaño, empiezo a comportarme como siervo. Y empiezo a requerir las cosas, empiezo a mirar las cosas distintas. Y eso trae un estorbo y trae tanto mal a la vida de la iglesia. Y eso es algo que vamos a empezar a corregir a medida que asumamos la posición que tenemos. Porque si estamos lejos de la posición que tenemos, siempre vamos a traer un estorbo. Y ahora, no, ¿cómo puede ser que estoy dudando de la palabra que están compartiendo? ¿Cómo son ciclos, son evidencias de que está siendo siervo? Como Casa Apostólica estuvimos hablando muchísimo acerca del servicio y de la administración, cosa que yo no quiero entrar, porque tengo bien al caso que tal vez de acá a un tiempo lo podremos desarrollar más. Pero aquel que es siervo siempre va a tratar de cuidar ciertas cosas, pero el administrador cuida solamente lo que está bajo su cuidado. Solamente eso, para que tratemos de profundizar y entender que todo lo que somos hijos tenemos el acceso y la confianza para no ser estorbados. Pero entramos en el estorbo cuando perdemos la conciencia de la posición que nos fue dada. Ahora, entonces, pastor, ¿cómo yo puedo hacer para no perder esa conciencia? A medida que yo pierdo el contacto con el cuerpo de Cristo, yo pierdo la conciencia. Y vuelvo al ejemplo que yo les mencionaba anteriormente. Cuando te vas de la casa y volvés luego de muchos años, te empezás a sentir un extraño. Mirá qué distinto, mirá cómo cambió esto. Y esa actitud es la que te empieza a hacer caer, porque aquel que es siervo construye todo bajo la servidumbre. Repito, aquel que es siervo, todo lo que va construyendo, lo hace con un espíritu de siervo, con un corazón de siervo. Pero no lo hace con un espíritu de filiación. Y ese es el principal estorbo, porque algunos están construyendo un edificio enorme. Y caemos en el autoengaño de pensar que yo estoy sirviendo a Dios. Y me comporto de una manera que ya Dios pasó. Y tuvo en cuenta muy por arriba. Pero cuando caigo en el estorbo empiezo a construir ahí, como siervo. Bueno, fui, limpié el templo, hice esto, hice el otro. Pero en realidad todo ese servicio, si no fue expresado por una vida, vino a ser un trabajo que hoy me está molestando. Vino a ser un edificio que me está costando traer. Porque Dios no... Ahora, el problema acá es que tal vez no entendemos bien cómo es la restauración. Dios no va a tratar de modelar o de arreglar o de criollamente como argentino usar la gotita o poner un cañito, un alambrito. Todo lo que construiste bajo la servidumbre, sean años fuera de la filiación, es un edificio enorme. Pero Dios no va a empezar a decir, bueno, voy a empezar a corregir esto que está mal, esto. Dios lo que va a hacer es destruir todo. Y ahí es cuando no empieza, pero mira, Dios no va a trabajar en algo que ya es inservible, porque Dios no trabaja más en la servidumbre, Dios trabaja en hijos. Pero cuando todo eso fue construido, ahora nos cuesta. Este es el asunto del tiempo que quiero recalcar, demasiado importante, porque a medida que más tiempo pasa perdiendo conciencia de la vida, más construyo fuera de la posición que Dios me dio. Y eso es un estorbo cada vez más pesado, porque es una mochila que voy llevando. Hice esto, hice lo otro. Lo que mencionaba la pastora Lidia días pasados acerca de las obras muertas, son todas obras que se van produciendo en la servidumbre. Y a medida que le digo, Señor, toma el control, claro que va a empezar la remoción de cosas. Claro que va a empezar, que mira lo que pasó, que mira que se me rompió el auto, me pasó. Porque Dios va a quitar todo lo que hiciste como siervo para empezar a brindarte una vida como hijo. Dios no está esperando reparar cosas o arreglar cosas. Dios está esperando destruir todo para hacerte nuevo. Porque de eso se trata la nueva creación. Porque cuando no entendemos esto, siempre estamos detenidos. Siempre estamos detenidos. Pero tiene que llegar un punto donde yo reconozco el estorbo y empiezo a decir, Señor, yo me considero incapaz, me considero no apto para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Estábamos pintando mi departamento con mi papá. Y él, yo notaba que él pintaba con la brocha, con el pincel, ¿se entiende, no? Y pintaba, es como un loft, o sea que es un departamento alto, que tiene altura. Él pintaba con el pincel, yo le digo, papi, ¿por qué no probás con el rodillo?
No, porque la primera mano tiene que estar bien, como que tiene que penetrar bien la pintura. Probá con... La cuestión que siempre le decíamos a mi papá, papi, probá con el rodillo. Hasta que un día y siempre usaba excusas. No, porque tiene que entrar por acá. Hasta que un día se cansó y me dijo, yo no lo sé usar el rodillo. Ahora bien, estuvo prácticamente 3 semanas pintando con un pincel. No quiero menospreciar a mi papá, pero quiero ir al punto del ejemplo que si seguimos perdiendo el tiempo, no considerando nuestra incapacidad desde el día 1, puede pasar mucho tiempo, mi hermano. Si él el día 1 me hubiera dicho, no lo sé hacer, listo, buscame y vemos la forma, porque en un rodillo lo hacemos en una semana, lo que hacemos en 3. Entonces después venimos a la congregación y pedimos que Dios acelere el tiempo, cuando en realidad todavía no nos consideramos incapaces. Hay una especie de transición que tiene que empezar a pasar en nosotros, que es en la inmediatez de identificar el estorbo para no ser más molestado y poder avanzar eficazmente en lo que Dios nos propuso. Tanto los niños como jóvenes como adolescentes, les quiero felicitar por el equipo de jóvenes que tiene, es increíble. Padres, los honro por la vida de sus hijos. Están haciendo un trabajo y tienen un amor, una pasión. Ayer nos reíamos muchísimo y tengo tanto miedo de hacer algunas expresiones porque hay uno de ustedes jóvenes que es muy imitador, entonces tengo que cuidarme con algunas muletillas. Pero les felicito porque ellos están cultivando una cultura de reconocer el error. O sea, se acabó el tiempo de tener atrapadas a las personas, inclusive ustedes, de no tener la capacidad de exponerse a la luz. Yo creo y entiendo que han cantado, tu luz me transforma, tu luz no me condena, tu luz no me avergüenza. Creo que ya hemos madurado en ese tiempo. Ahora, ¿va a requerir de madurez? Sí, va a requerir de madurez, porque cuando yo le estoy contando una infidencia a alguien, yo tengo que salir del espíritu de verdulería. de ir, no, mirá lo que le pasó a la Martita, mirá lo que le pasó. No, tengo que tener la madurez absoluta para decir, amado, gracias por exponer tu luz, porque vas a ser transformado. Vas a ser transformado. Y a medida que yo entro en esa luz, yo expongo lo que me está estorbando y empiezo a ser transformado. Pero si yo me sigo demorando, por eso cada vez que hay que compartir y que tenga que compartir con sus hijos, no pierda tiempo o vueltas en asuntos que hay que hablarlos. Porque la mayor valentía de los padres va a requerir en dar la cara en momentos que se tengan que dar y no tratar de evitar las charlas que son responsables en el tiempo. Porque si usted evita las charlas que son responsables, él va a tratar de ir a escuchar a otros. Y es ahí donde cometemos el peor error como padres. No, que no me animo a decírselo, no, mira, no. Y él va a oír a otro lado. Pero si hay oídos en la casa y boca en la casa, mi hijo jamás puede ser corrompido. Hay alguien que la tenía clara con esto de la casa y que entendía muy bien, porque si hay un paralelismo muy claro y un contraste propicio que está haciendo el autor de Hebreos, es comparar a alguien que está sirviendo a la casa con el constructor de la casa. Él está diciendo, Moisés sirvió fiel a la casa, pero Cristo se comportó fiel como hijo en la casa. Ahora, ¿por qué se comportó como hijo? Porque está comparando a alguien que sirve y trabaja en una casa como el dueño de la casa. Esta comparación es muy importante de entender, y si hay alguien que entendía acerca de la casa, era David. David siempre entendió cómo, de alguna u otra manera, en sus tiempos de adoración, entendía cómo funcionaba la casa. Si pudiéramos citar tantos ejemplos donde la necesidad que tenía él era hacerle una casa para Dios. Y ahí venimos con la palabra, la tienda de David, el tabernáculo de David. Pero él entendía profundamente que no se trataba de una construcción como siervo, sino de una construcción como hijo. Solamente citar este texto para entender lo que estamos hablando. Salmo 127, versículo 1. Este es un salmo que escribe David a Salomón. Y miren lo que les puso. Es un versículo que usted ya lo conoce, pero vamos a tener que darle el sentido más profundo y más exacto. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Repito, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando David escribió este salmo, ya se había planteado de que él no iba a hacer la casa, sino que la iba a hacer su hijo Salomón.
Entonces le escribe este salmo a Salomón y le dice: Salomón, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sabe usted bien el templo y la construcción magnífica de Salomón. Pero ahora bien, David entendía lo que estaba sucediendo ahí, que no se trataba de una construcción personal, no se trataba de una tienda ni de un tabernáculo, sino se trataba de un trono que iba a ser para siempre y de una casa que iba a ser para siempre. Esto está en 1 Samuel, si usted después lo puede buscar. Es la promesa que Dios le hace a David y le dice que en su linaje haría una casa que iba a ser para siempre. Pero nunca David lo entendió como una casa temporal o construida de cedro, de oro o de lo que sea. David entendía que no se trataba ni siquiera de su linaje directo, que era Salomón. David entendía que debajo de sus lomos iba a ser la descendencia de Jesús. Y que en Jesús iba a ser un trono profundo. Por eso le escribió estas palabras a Salomón, que si pudiéramos considerar no vendrían al caso, porque es como que está bajando la estima. Y le dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Le está diciendo a Salomón: mirá, Salomón, no te esmeres tanto en construirla vos, porque por más que pase mucho tiempo de construirla, en vano va a ser. Fíjense el paralelismo que hay aquí. Quiero repetirlo para que lo vayamos entendiendo. Si Jehová no edifica la casa, modelo y tipo de Cristo que está hablando Hebreos, el constructor y dueño de la casa, en vano trabajan los que la edifican. Siervo, Moisés, edificó la casa, trabajó para la casa. Traten de entenderme en el espíritu. Si Jehová no edifica la casa, no es Él el dueño, el hacedor de la casa, en vano trabajan los que la edifican. Toda persona que quiere tratar de obrar para construir la casa o edificarla desde la servidumbre, en vano es. Pero mirá, pastor, yo mirá lo que logré, he dejado de fumar, he dejado de hacer esto, aporté esto a la casa, traje una guitarra, un sofá. Si Jehová no construye la casa, en vano son tus obras, en vano es tu esfuerzo, porque todo lo estás haciendo desde la servidumbre. Y paradójicamente, luego de un tiempo, todo eso que vos diste desde la servidumbre se transforma en un estorbo. Porque empieza a perturbar tu mente. Ay, mirá lo que te di, mirá, les di esto y no me lo reconocen, hice esto y no me lo... Porque empieza un trabajo en la mente que empieza a generar retroceso, empieza a generar mucho daño en nosotros. Por eso debemos estar tan alertas en entender desde dónde salen nuestros actos, desde siervos o de hijos. Es una medida que realmente va a entendernos todo lo que hacemos, va a darle mucha importancia. David le escribe a Salomón sobre estas conclusiones que estaba llegando en su vida. Prestemos atención que David era quien quería hacer una casa. David tenía toda la intención de hacer una casa para Dios. Usted puede encontrar en muchos salmos donde David dice: mirá, tengo una casa tan bonita, una casa de cedro, te quiero hacer una casa para ti donde te podamos adorar. Pero Dios le dice: no la tienes que hacer tú, lo va a hacer tu linaje. David estaba asentando en la revelación correcta de la casa, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar al entendimiento de que no sea un versículo para la heladera, sino que sea un versículo para mi espíritu. Si Jehová no edifica la casa, en vano es todo mi esfuerzo. Pareciera que hay un doble discurso en el hecho de tus actos, pero tomemos esto desde la madurez, no para estar vagos y decir: bueno, listo, no tengo que hacer nada por la casa, sino para entender la responsabilidad, que el dueño es el que sirve más. Podemos considerar desde una mente intelectual y decir: el dueño es el que está de vacaciones en Miami, que de alguna manera ese es un ejemplo mal visto. Pero si usted, repito e insisto este ejemplo, el dueño de una pyme en Argentina es el último que se va. Y está 14 horas trabajando y velando. El empleado siempre va a tratar de dar a la medida. El asunto está que muchas veces llegamos a eso, y eso ha sido un estorbo no solo para nuestra vida, sino para la vida del cuerpo. Porque empezamos a opinar y empezamos a caer en ese retroceso. Mirá lo que está pasando, mirá lo que... Vamos a salir porque el estorbo ya no nos puede molestar más. Si en este tiempo sentiste que ¿qué es lo que está pasando? Porque ni vos estás entendiendo por qué vienen esas cosas a tu mente. Déjame decirte en claro, el estar lejos del cuerpo permitió que el estorbo entre. Por eso, a medida que te afiances más al cuerpo y dejemos un poco todo ese proceso de tratar de entender que somos siervos y sino que somos hijos, y el hijo se relaja en la casa, el hijo disfruta en la casa.
Es todo un proceso de entendimiento que creo que lo vamos a ir puliendo a medida del tiempo. Lo que hoy estamos hablando será un proceso de acá de 10, 15, 20 días, un mes, 2 meses, pero lo vamos a ir trabajando porque va a generar una conducta de hijos en la casa y una conducta de un verdadero entendimiento de la familia de Dios. No como hijos caprichosos, sino como hijos responsables de lo que están haciendo. ¿Cuántos de ustedes anhelan hijos maduros? Todos. Es el mismo destino que nos espera como casa si nosotros salimos de un ámbito de servidumbre como el de Moisés y entramos en un ámbito del Hijo como Cristo. Cuando llegamos a este punto, ningún estorbo nos puede golpear. El asunto más importante al cual estaba enfrentando Pablo es el desvío de la conciencia del pacto y la naturaleza que tenían los Gálatas. Podemos considerar de alguna manera que los Gálatas estaban viviendo una experiencia de transición. Lo podemos tolerar eso. Podemos decir, pero pará, hace minutos yo era judío y ahora me tengo que hacer gentil, ahora tengo que entrar. ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Qué pasa con los judíos? Podemos entrar en eso y si usted después quiere entrar más detalles, usted puede profundizar a su casa. Pero sí lo que debo recalcar es entender que ellos estaban siendo estorbados para perder conciencia del pacto donde estaban viviendo. Por eso creo y entiendo que cada uno de sus pastores está insistiendo en el nuevo pacto y de cómo la libertad del nuevo pacto se conduce en nuestra vida. Si yo me fijo y leemos versículos anteriores de lo que está hablando Pablo a Gálatas, dice, de Cristo se desligaron los que por la ley lo justifican, de la gracia habéis caído. ¿Cómo se produce ese proceso cuando empiezo a perder conciencia? Empiezo a decir, no, me empiezo a acostumbrar. Si hay algo que no podemos caer, mi hermano, es a ser profesionales de la fe. Yo siempre hablo de esto como esas personas que saben cómo orar, saben qué aconsejar, saben cómo pararse o saben cómo adorar. Son esos cristianos que entran de una a la puerta y ya saben qué tienen que hacer. Ahora, todo ese chip vino a traer una apatía en la vida espiritual. Es tiempo de poder reconocer humildad y decir, Señor, es tiempo que me renueves para el entendimiento y sea más genuino, más verdadero, porque si no yo me vuelvo una persona apática, que cuando llega el momento de orar, listo, ya sé que es A, B, C y D. Y este es el peor peligro que corre en la vida del nuevo pacto, porque entendemos que la vida en el Espíritu es una vida dinámica. Entonces viene alguien a pedirte consejo y te dice, mirá, tengo este problema, y ya sale tu consejo automático. Es como esos mensajes automáticos que usted tiene en el celular. Listo, ya sé qué decirlo, sé cómo orar, sé qué aconsejarle. Pero ahora la vida dinámica del Espíritu te va a habilitar para que hables todo el tiempo con quien sea y no necesites vivir la experiencia, porque malamente hemos aprendido. No, si vos querés ayudar a los que tienen droga, tenés que hacerte drogadicto. Vamos a salir de esa conducta, porque quien te capacita en la vida del Espíritu es Cristo mismo, porque Él testifica para quitar los estorbos. Jesús mismo dice, tomad mi yugo, que es ligera mi carga. Ahora, ¿por qué vivimos tan estorbados y con tanto peso si la libertad de la gracia nos vino a condicionar para dejar de volver atrás? Todas las menciones apostólicas, en todas las cartas donde se menciona de no volver atrás, se trata de no volver a la ley. No se trata tal vez de, podríamos asociarlo, decir no vuelvo al pecado, no vuelvo a este hábito. Se trata de no caer en una vida de ley, porque quien entra en una vida de ley ya empieza a actuar otra vez como siervo, empieza a actuar otra vez como siervo. Si hay algo que quiero corregir y que quiero que en el Espíritu se imparta, es que vamos a ser trasladados continuamente de siervos a hijos. Es una necesidad. Moisés sirve, pero desde la servidumbre, desde que le den algo o por el trueque de recibir. Está sujeto a caer en estorbo porque hace todo por obras, bajo una condición. En cambio, Cristo es el hijo fiel a la casa, sirve desde la conciencia de quién es y entiende para qué hace todas las cosas. Si hay algo que nos va a traer también el proceso de filiación es entender por qué pasan las cosas. Pero no de una manera de querer cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué está pasando esto? No, porque entender el propósito te dará paz. En cambio, si viene una tribulación a tu vida y vos no sabes por qué pasa, mirá lo que estoy pasando, que Dios te revele por qué la estás pasando es para traerte y entrarte en reposo. Porque sabés qué es lo que va a acontecer, pero Él siempre va a estar al control y al dominio de todo. Solamente Jesús puede decir, hago lo que veo hacer a mi Padre. Ahora, el siervo no puede ver lo que está pidiendo el Padre. El siervo solo obedece órdenes.
Y es un sistema de manipulación que nos deja a nosotros como personas. Por eso llegamos a pensar que Freud, que Nietzsche llegaron a decir que el evangelio era para pobres, porque no tenían mente y no tenían capacidad de raciocinio. Pero creo y entiendo que una vida espiritual y una vida de gente entendida del nuevo pacto puede vivir de pie en un evangelio que no es manipulable, sino que expresa la verdad. Y que se puede poner delante de ateos y sin argumentos puede expresar la vida. Porque esta no es una pelea de argumentos, es una pelea de vida. Nunca te pongas a pelear por argumentos, nunca, 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 nunca. Lo que más te va a traer autoridad es poder tener coherencia entre la vida que portamos y los actos que hacemos. Repito, entre la vida que tengo dentro y los actos que estoy haciendo. Porque si no, siempre voy a culpar a las tribulaciones como causa de mi estorbo. Decía ayer a los jóvenes, ¿cómo puede ser que José, tipo que entendía el pacto eterno, donde estaba, transformaba el ambiente y no caía en el estorbo de que lo que pasaba lo condicionaba, sino que si él estaba en un foso, si él estaba en una cárcel, donde quiera que él estaba trayendo el evangelio y él estaba haciendo progresar el evangelio? Malamente hemos aprendido que las tribulaciones o los estorbos, y nuestra oración siempre es: Señor, líbrame. Pero vamos a tener una lectura mucho más profunda y decir: Señor, ¿qué estás provocando a través de esto? ¿Qué estás produciendo en mí a través de esto? Cuando yo tengo una lectura de esto, Él me empieza a revelar por qué está pasando. El Hijo merece y el Padre le revela al Hijo por qué está pasando las cosas. Sería muy injusto de usted como padre no explicarle. Por eso tenemos que entrar en un proceso de tratar de aclarar las cosas, porque decir que no, porque no, nos ha provocado a nosotros mismos. Plantéese de acá a 30 años atrás, cuando le decían no, porque no, usted generó un cierto grado de rebeldía, pero es tiempo de empezar de abrir el entendimiento, porque a medida que abrimos el entendimiento, traemos claridad y traemos respuesta de parte de los hijos. No, porque esto es así, sí, porque esto es así. Y a medida que vamos aclarando, el Padre siempre aclara. Va a haber momentos o etapas que estamos en esos estorbos, pero el Señor mismo va a tratar de aclararte por qué estás o qué quiere producir. Pero nuestra oración no es librarme del estorbo, sino: Señor, ¿qué quieres producir en mí? Porque así como Jesús dijo de Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte, y creo que está sobreentendido que es una zaranda, y entendemos la imagen más directa de un albañil que tiene una zaranda y quiere zarandear la arena para sacar la mugre. Ese proceso de zaranda es un proceso principalmente hecho para dividir nuestra vida de siervos a hijos, porque el siervo quiere tratar de proteger algo que tal vez no tiene que proteger. Mencionaba ayer de cómo tal vez la valentía de Pedro fue un obstáculo para él, tanto así que Jesús lo llegó a llamar Satanás. ¿Cómo puede Jesús llamar a Satanás a alguien que quería dar la vida por él? Porque se estaba comportando como siervo y no como hijo, porque el hijo entiende lo que quiere el Padre. Ahí se revierte cómo oramos, cómo adoramos, qué pensamos o qué establecemos o cómo vivimos. Pero cuando esa conciencia se va perdiendo y empiezo a perder memoria y empiezo a adquirir memoria de lo que me pasó y no de mi origen, tengo un problemón a la puerta. Si hay una oración muy exacta en este tiempo es: Señor, devolveme la memoria eterna. Devolveme la memoria eterna para saber por qué estoy y cuál es el propósito. Como decía bien su pastor Edith, todo lo que está sucediendo ya estaba preparado por Él para que lleguemos a un entendimiento correcto. Solamente citarlo, Mateo 16:23, es el episodio donde Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿quieres estorbarme? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Leo otra vez: aléjate de mí, Satanás, ¿quieres estorbarme? Lo que hizo Jesús es que quiero tratar de llegar a este entendimiento también que me parece demasiado importante. Cuando entendemos la palabra estorbo, muchas veces la asociamos como algo negativo. Y pudiéramos decir, es algún mal, es alguna infección, pero tal vez el estorbo es bonito. Y tal vez el estorbo es algo agradable. Tal vez el estorbo es algo que viene y dice: mira qué bien lo que pasó, mira qué bueno lo que sucedió. Por eso necesito interpretar
muy bien lo que está pasando para identificar el estorbo. Porque el estorbo en sí no es un problema, una enfermedad o algo. Estorbo es todo aquello que me hace perder conciencia de la vida que porto. Puede ser un auto, puede ser una casa, puede ser una enfermedad, puede ser alguna traición de algún amigo, puede ser algún mal de amor, puede ser cualquier cosa. Todo lo que me haga perder conciencia de la vida que porto es llamado estorbo. Ahora Jesús identificó muy bien esto. Porque tranquilamente podía haber dicho, bueno, Pedro, anda vos. Pero él entendía que él lo tenía que pasar. Y llamó a esto estorbo porque es aquello que me aleja de la vida de Dios. La parte B del versículo dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo entiende los negocios del Padre. El siervo no entiende los negocios del Padre. El siervo solamente va a pedir remuneración por ser siervo. Va a decir, bueno, yo te sirvo, pero vos saná a mi hija que tiene cáncer. Y lo digo con todo respeto y con todo lo que involucra a ello. En cambio, el hijo entiende, Señor, ¿por qué estás produciendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que ver en esto? No estamos en una especie de trueque por Dios como la Iglesia Católica hace muchos años atrás de decir, bueno, yo te doy una indulgencia y vos hacerme salvo de esto. No, mi hermano, tenemos que entender que la vida es una vida de fe que me libra del estorbo para no hacerme volver atrás. Es tan fácil para el espíritu. Puedo interpretar que su espíritu ahora lo está digiriendo. Su mente lo está procesando, así que veo alguna cara como que, wow. Pero tenga bien en cuenta que a medida que vamos más profundo, es a medida que vemos menos. Si usted alguna vez buceó, va más profundo y hay menos luz, y hay menos luz. Pero hay muchas cosas que se destraban, porque la luz no tiene que ver con algo visible, sino con algo invisible. Esta es la preocupación de nuestra mente, tratar de entender todas las cosas y ordenarlas, bueno, caja por caja, pero su espíritu ahora está ardiendo porque está empezando a conectar, que no habrá más estorbo que lo detenga y usted va a estar afirmado, confirmado en la fe. Y vamos a ver de acá a días que ningún estorbo va a poder, usted va a poder decir, sí, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Porque lo hago ya no como siervo, sino como hijo. Y el hijo siempre va a pretender la perfección para la casa del padre, porque procura y cuida la herencia. Déjenme citarles un texto que me viene a la memoria, que es un texto tan repetido, pero me viene a la memoria algo claro. Es la historia del hijo pródigo. Usted la escuchó más de 1000 veces, pero déjenme resaltar algo muy claro. Si bien lo conozco, lo quiero leer para que su mente lo afirme. Voy a citar el que encontré ahora, que está en Lucas 15, versículo 11. Voy a leer rápidamente la historia para quien no la conoce, pero está reiterada a veces. Pero fíjense cómo un hijo pierde la conciencia y la identidad de filiación. Presta atención a lo siguiente. Dice que un hombre tenía 2 hijos, el menor, usted conoce la historia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le repartió, se fue el hijo. Perdón que estoy siendo rapidazo y vos estás ahí lento. Usted conoce la historia y deseaba llenar su vientre. Poneme el versículo 17, por favor. Miren lo que dijo el hijo, quien tenía la herencia y quien podía usar la herencia. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Un versículo siguiente. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Fíjense lo que sucede aquí, que muchas veces entramos nosotros. ¿Qué dice? Ya no merezco ser llamado, que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Hay etapas en nuestra vida donde entramos en esto. Y esto es el claro ejemplo de una vida que perdió la conciencia. Es alguien que perdió la conciencia de la vida que porta y perdió la posición de lo que tiene. Y empezó a entender, pero no me llamé más hijo, yo soy alguien siervo, tratame como un siervo. ¿Cómo puede ser? Porque me pidió la herencia y la usó fuera de la casa. Quien pide la herencia y la usa fuera de la casa, vuelve a ser estorbado y vuelve a comportarse como siervo. Después podemos entender la obra de misericordia del Padre, pero si en algo quiero ser puntual, es en esto, las palabras del hijo pródigo. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Este proceso tal vez no es un proceso verbal, de que llega un día que ustedes dicen, no merezco, pero es un proceso inconsciente, donde empezás a hacer cosas
y empezás a hacerla distinta, no la haces como hijo, la haces como siervo. Y cuando entra este proceso de servidumbre, toda la herencia que realmente poseíamos la desconsideramos. Es tan importante no perder conciencia de la vida. Es tan clave no perder conciencia de la vida. ¿Me dan 5 minutos más, por favor? ¿A qué hora suelen terminar, pastor, los días? 40 minutos. Son las 21:30. No, pero solamente citar algunos. Mañana es domingo, qué lindo. Hay un entendimiento claro acerca de quién es casa y de quién sirve la casa. Esta es la expresión más clara. Hay un error grande en decir que yo sirvo a la casa, cuando en realidad yo soy casa. Cuando yo entiendo que yo soy casa, adquiero un compromiso y adquiero la doctrina de Cristo. Porque empiezo a entender que es más importante el dueño que aquel que lo está edificando. Citar solamente otro ejemplo para reforzar en la palabra esto, que está en Génesis capítulo 28. Voy a leer solamente versículos 17, 18, capítulo 28 de Génesis, si no me equivoco. A la mañana siguiente, usted ya conoce la historia, solamente la voy a leer rápido para apuntar en algo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz. Pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Y usted sabe bien que la palabra Betel significa casa de Dios. La imagen que tipifica esta historia claramente, que muchas veces no le prestamos atención, es que en esta ciudad que era llamada Luz, toda la imagen que se daba de esta ciudad era llamada almendro. Usted, si tiene una Biblia de papel, puede encontrar como referencia y dice almendro, porque era un árbol que significaba el que despierta a la luz. Déjeme aclarar algo y déjeme tratar de traducir esto. Solamente puede ser casa de Dios quien permitió que la luz ingrese en su vida. Solamente puede ser casa de Dios quien primero fue luz, quien primero permitió que la luz ingrese. Por eso hablamos de la importancia de poder exponernos a la luz minutos atrás, porque quien no forma parte del cuerpo no está cómodo en la casa y pretende aparentar algo que trágicamente durará 3 o 4 meses, pero el día de mañana se va a sacar los zapatos porque se va a cansar. Pero quien está impuesto en la luz, tarde o temprano es llamado casa de Dios. Quiero darle esperanza para muchos de ustedes que tal vez dicen, no, pero no puedo, me siento condenado. Quédate tranquilo, a medida que estás con el cuerpo, que te expones a la luz, tarde o temprano va a haber algo que te va a llamar Betel. Y vamos a ser llamados Betel solamente por una herramienta, exponernos a la luz. Solamente, y es la experiencia donde Jacob vio cielos abiertos y entendió verdaderamente de qué se trataba ser casa de Dios. Tanto así que luego de esto él diezma. Tipo de alguien que está atendiendo el pacto eterno. Tipo de alguien que entendió que no era solamente siervo en su casa, sino que era hijo. Ahora, este entendimiento tiene que sacarnos de un progreso que venimos trabajando muy malamente y que estamos direccionando mal, que es enfocarnos, reitero, en el estorbo como un problema. Siempre la palabra estorbo va a tratar de traducirnos como algo que está pasando mal. Si bien no tengo el versículo, pero quiero que usted después pueda profundizar en esto, le comentaba a su pastor, hay un momento en que Pablo quiere estar con la iglesia de Tesalónica, esto está en 1 Tesalonicenses, los amó tanto y habla de la iglesia de Tesalónica con mucho amor, pero dice que Satanás lo ha estorbado. Mirá qué bien, qué efectividad. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Bueno, Pablo, Silvano y Timoteo. No recuerdo bien el versículo, pero hay un texto que dice claramente que Satanás lo ha estorbado. Se produjo eso a causa de que el estorbo viene a nosotros separarnos del cuerpo. Usted considere que cada vez que usted sea impedido en estar con el cuerpo de Cristo, está siendo impedido por un estorbo.
está siendo impedido por un estorbo. No es una excusa del momento, no es una excusa que yo digo, ¿cómo puede ser? Teníamos una reunión en una ciudad días pasados y me cayeron 3 mensajes de 3 personas. Todo bien con las otras personas, pero pastor, mi hijo está enfermo. Pastor, tengo un evento en tal lugar. Pastor, no voy a poder ir por esto. Yo trataba de meditar y tratar de leer qué es lo que está pasando. Y ya no es una excusa de un momento o situaciones particulares, sino que hay un estorbo que está en la casa de Dios, que está impidiendo a estar en el cuerpo. Porque cuando la casa está dividida, ahí es donde trabaja el estorbo. Una casa que está dividida no puede permanecer de pie, pero una casa que está unida por el Espíritu, no por formas o modos, que está unida por el Espíritu, es irrompible e indestructible porque es llamada casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso de que hay muchas excusas que están impidiendo a que estén juntos? Es que sabe bien el enemigo que cuando estamos juntos podemos hacer muchas cosas y podemos construir. Por eso llama Pablo y dice, Satanás me ha impedido que estemos juntos. Sí, deseamos visitarlos. Y Pablo es puntual en esto. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás no lo impidió. No hay punta que darle, no hay más que aclarar. Deseaba visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás lo impidió. Siempre va a haber un proceso que va a tratar de impedir que el cuerpo esté junto. Pero es ahí donde tratamos y tenemos que darnos cuenta que es un estorbo. Ahora, está bien que nosotros como pastores de la gracia tengamos compasión, pero si usted mal no recuerda, Jesús dijo de esto que los muertos entierran a sus muertos. Ahora, estamos en casa, muchas veces nos vamos a cuidar el lenguaje y vamos a tener un comportamiento formal y de amor, pero hay cosas que hay que llamarlas por su nombre, al pan pan y al vino. Hay cosas que va a haber que hablarlas de en serio, porque si no, no podemos definir la vida que se produce en el cuerpo de Cristo cuando estamos juntos. El principal estorbo, repito, insisto, para que su mente lo agende, usted lo pueda anotar, es todo aquello que me impida la vida, que me impida la conciencia de la vida que estoy teniendo. Pero lo que más va a activar la vida que yo tengo es cuando estoy con mi hermano. Por eso quiero reivindicar la importancia de cada casa de bendición o cada casa de discipulado. Quiero reivindicar la importancia, que no es un momento donde tomo mate y como torta, sino donde me froto con la experiencia de la vida de mi hermano para ubicarme en el reino de Dios. Vamos a empezar a darle importancia a cada vez que estamos juntos. Permítame, por favor, seguir en este espíritu, porque si hay algo que siento ahora en mí, es en esta experiencia. Necesitamos estar juntos, no por el hecho de sentirnos bien, sino por el hecho de que estamos construyendo algo eterno. Por eso no nos va a interesar muchas veces excusas que podamos poner de nuestro lado para tratar de ser estorbados o de hacer de tropiezo para otros, sino que cada uno vamos a poder mirarnos a la cara y decir, ya no sos importante, sos necesario por la vida que tengo. Si hay un defecto muy grande que hemos perdido como sociedad, es que tú sí sea sí, que tú no sea no, y podernos mirarnos a la cara. ¿Cuánto hace que no mirás a tu hijo o a tu esposa a los ojos? ¿Por qué? Porque la sociedad va avanzando de manera tal que vamos a perder, mire, lo digo con mucho respeto y no quiero ser un falso profeta ni decir cosas malas, pero la sociedad va avanzando a perder la comunión. Va avanzando de tal manera, en Estados Unidos es increíble el nivel de descomunión. Los hijos se encuentran con los padres tan solamente 1 hora antes de dormir y a media asta porque los padres ya están cansados de tanto día de trabajo. ¿Saben el daño que se está promoviendo cuando hijos están siendo criados por niñeras? O sea, no estoy atacando, si usted tiene una niñera, no estoy atacando ni estoy yendo en contra. Solamente quiero traer a la conciencia de que cuando estamos lejos del cuerpo, perdemos conciencia de la vida. Por eso reivindico la importancia de estar juntos, no para sentir el calor humano, sino porque nos vamos formando casa de Dios, familia de Dios, puerta del cielo. Cuando hablamos de casa, entiéndame, hablamos de familia, hablamos de linaje, hablamos de estirpe, hablamos de raza, hablamos de especie. Hablamos de gente que cuando está junta puede construir. No vamos a permitir que lo que pase en el siglo entre en mi casa.
El apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino renueven el entendimiento. La palabra siglo no tratemos de leerla intelectualmente y decir siglo, 100 años. La palabra siglo habla claramente de un enfoque a algo que está reinando en la sociedad en el tiempo que sea. Hoy la sociedad está siendo reinada por no estar juntos. Por eso insisto, y sé que días atrás hablaron con su pastor, que el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, pero que hasta que no entendamos la participación y discernir el cuerpo, vamos a ser estorbados. La oración más grande del apóstol Pablo fue que ellos entendieran cuál era el estorbo. Porque si no entendían cuál era el estorbo, siempre iban a ser inducidos en el error. Siempre iban a volver a caer en hábitos. Pero ¿saben lo que empezó a pasar allí? La iglesia de Galacia se empezó a desunir. Y a medida que se fue a desunir, uno fue a escuchar a un lado, el otro fue a escuchar a otro lado. Por eso fue inducido por el error. Y Pablo tiene que decirles, ¿qué los fascinó? Fascinar habla de la palabra encantar, habla de la palabra engañar, habla de la palabra como algo que me está atrapando. Hoy en día veo a niños que están siendo atrapados por tantas tonterías, mi hermano, déjeme decirlo de esta manera. O sea, yo en mi época yo jugaba, hoy ni siquiera los niños juegan. Ven en YouTube cómo juegan los otros. Y vos te ponés, yo hablaba con mi sobrino el otro día y le decía, ¿pero qué le ves de sentido? No, que mirá cómo lo está contando. Pero jugá vos, ¿cuál es el sentido de ver jugar al otro? Hoy la sociedad está tan enemistada que ya Batman se pelea con Robin, con Superman. Antes eran los superhéroes y peleaban contra otros. O sea, lo tomamos de manera graciosa, lo tomamos de esta manera, pero entendamos la importancia y el peso que tiene cuando personas están juntas y lo que se produce en la comunión. Hay un replanteo que le hice a mi esposa y que hablamos, necesitamos tiempo de compartir juntos. Porque el día pasan actividades y tal vez esas actividades nos convierten en siervos. Y nos alejan de la filiación, porque ¿de qué sirve conquistar una ciudad si no puedo tener comunión con mi esposa? ¿Cuál éxito hay? Ninguno. Es todo vacío. Ahora bien, si hay una propuesta interesante del Espíritu para nosotros hoy, es motivar a la conciencia de la vida, estimular a la conciencia de la vida. Si tal vez, miren lo que va a pasar, no estoy profetizándolo, pero sí lo estoy tratando de discernir. Te vas a empezar a juntar con personas que no te van a agradar dentro de la congregación. Vamos a empezar a salir del circuito, yo soy de acá, vamos a salir de ese circuito. Miren, si algo me pasó en este tiempo, me he llegado a juntar y a hablar tiempo, le comentaba a su pastor, con personas ancianas de la congregación. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común al Hijo. Y si tengo en común al Hijo, tengo en común todas las cosas. Hablará más lento, hablará sin dientes, hablará sin pelo. Me costará entenderlo, pero tengo común al Hijo porque hay un colirio que limpia mis ojos y siento amor por lo que Él está amando. Hay una revolución cuando mis sentidos no son extraviados y encuentran exactitud y empiezo a tener la revelación de su Espíritu para alejarme del estorbo. Porque tal vez esa persona que vos considerás no favorable para tu relación es la persona que te libere del estorbo. Dios siempre pensó en el cuerpo. Cuando Pablo fue ciego a causa de su experiencia con la luz, él no fue liberado por una imposición automática de sus manos, fue liberado por otra persona. Lo conectó al cuerpo. Hay una necesidad de no ser estorbado por un solo motivo: tener comunión. Tener comunión, tener comunión. Debemos reivindicar esto, no como una actitud organizativa de decir, bueno, hoy somos más, sino por una cuestión de que cuando estamos juntos algo se produce. Miren, y déjeme expresar claramente, hoy en día hay personas que prefieren quedarse en su casa y mirar la prédica por internet. De alguna manera eso lo estamos, no sufriendo, pero estamos en la congregación con ese tema, de tratar de ver si bajamos las transmisiones o las hacemos cerradas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Está bien, estarás cómodo, pero no es lo mismo, porque no se trata de escuchar un mensaje, sino de cómo se imparte una vida. No se trata de la excelencia o de la no excelencia o de la pobreza de vocabulario, se trata de la impartición de una vida cuando estamos juntos. Hay niveles de obediencia que tienen que progresar.
Mi pastor Hernán siempre dice lo siguiente: abrace 3 o 4 hermanos. Y me pasó algo una vez extraordinario. Yo le hice caso, yo nunca le hacía caso a eso. Pero fíjense en las pequeñas cosas que cuando somos obedientes todo se transforma. Fui y abracé a 2, pero hubo un día que él dijo 4 y yo abracé 4. Y en el 4, ese cuarto me dio una palabra que me activó. Nuestro grado de vida empieza a producir mucho más obediencia cuando soy hijo. Cuando soy siervo, listo, 1, 2, 3, 4, chao. Pero cuando soy hijo, obedezco porque entiendo que algo el Padre quiere soltarme y soy libre del estorbo. El estorbo nos va a impedir todo tipo de relación. Todo tipo de relación, mi hermano. Si tal vez hemos tenido cuestiones de estar aconsejando a padres que ya no soportan a sus hijos. Y lo digo de una manera totalmente respetuosa, pero a mí me pareció ya despectivo cómo se vino a presentar ante el consejo. Ya no aguanto a mi hijo. O sea, ya eso es peligroso, ya eso... ¿Cómo que no aguantás a tu hijo? Pero fíjense hasta el punto que la incomunión con el cuerpo genera rechazo al cuerpo. Repito y voy un poquito más lento para que usted lo pueda entender en su mente natural. A medida que pierdo la comunión, ya rechazo todo lo que está en el cuerpo. Por eso esta persona me dijo, no, yo no aguanto a mi hijo, porque ni siquiera lo estaba viendo. Ese rechazo se provoca por la falta de comunión. ¿Que vas a tener que tener paciencia? Sí. ¿Que vas a tener que O sea, el apóstol Pablo en sus cartas a la iglesia de Éfeso es muy claro y dice, soportaos unos a otros en el amor. Que vamos a tener que morir. Ustedes tienen ya no sé cuántas cruces, ¿va? 1, 2. Hablan tanto de la cruz que en cualquier momento aparece la tercera acá y vos te pones acá y ya hacemos la Semana Santa. Que vamos a tener que agachar la cabeza, la vamos a tener que agachar. Pero todo es en pos del triunfo de la comunión y de ser partícipes. Nadie se va a perder, pero esa palabra que dice toda tu casa se salvará, nadie se va a perder, es a causa de la comunión con el cuerpo. Si te está doliendo mucho que haya un familiar de que no entra en la verdad, que está pasando problemas y vos lo tratás de aconsejar, no lo aconsejes más como siervo. Porque el siervo trata de darle consejo, estás endeudado, saca una hipoteca, te presto mi casa, y después se arma todo un trasfondo que después el pastor lo tiene que solucionar. O le estoy transfiriendo eso. No sabían. Ahora bien, cuando yo estoy en el Hijo, toda mi intención es traer a quien no está en comunión, traerlos dentro. Y decir, te necesito en el cuerpo, sos importante, necesario, no importante, para estar en el cuerpo. Desde esta plataforma es un desafío que les planteo para trabajar. 2 Corintios capítulo 6, solamente mencionando esto para terminar directamente. Versículo 14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de siervo, hijo, pero solamente quiero resumirlo en algo. Quien está en comunión siempre va a ser partícipe de salir del estorbo. Quiero aclarar esto para que usted se vaya con una conclusión y una solución, porque les planteé un problema, pero la solución clara en esta no es ni utópica ni rara, es poder estar en comunión con el cuerpo. Si te estás sintiendo estorbado, ten más comunión con el cuerpo. Relacionate con personas que nunca te relacionaste en la congregación, por más que seamos 30, 40 o 50. Saludá al que nunca saludaste.
no mágicamente, pero sí espiritualmente, estás ocasionando un triunfo glorioso, que es el triunfo de ser uno. No vamos a tener nunca autoridad en el evangelismo hasta que no nos sea reconocido como uno. No vamos a tener autoridad donde sea hasta que no nos comportemos como uno. Será un trabajo mucho más prolijo que van a tener cada uno de ustedes y la responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero esto es algo que va a suceder. Esto es algo que va a suceder por el espíritu y el corazón, principalmente de los jóvenes. Creo que en esta casa los jóvenes van a ser parte y son parte de un movimiento de comunión. De un movimiento de comunión. Van a generar lazos y conexiones con personas que voy a decir, no puede ser, era de la China y está acá. Es así. Porque todo lo que pasa globalmente, aún con el internet, ellos van a tener la capacidad de ser acelerados para conectar cosas que parecieran imposibles ante los ojos de los siervos. Pero los ojos de los hijos pueden conectar todas las cosas y reunirlas en Cristo. Póngase de pie, por favor. No le dé la mano de una manera religiosa. Abrace a su hermano, agárrelo, téngalo allí. Toma un momento de una manera violenta para tratar de conciliar una sola cosa, que es reunir todo en el Hijo. No quiero que haya puentes, por favor. Acérquense para que no haya distancia, no haya nada cortado. De alguna manera estamos diciendo que estamos volviendo a ser uno para no ser estorbados. Estamos volviendo a ser unos para no ser estorbados. Orá en este momento, adorá, cantá, expresá una palabra, no te quedes callado. Donde estés sentado, parado, arrodillado, tené un momento de decir, Señor, me considero una persona incapaz, me considero que no puedo hacerlo. Estoy cansado de ser estorbado con el mismo problema de hace años. No quiero que me libres, pero que me des el propósito de esta aflicción. Señor, solicitamos a tu Espíritu Santo que nos traiga el entendimiento de cada aflicción o cada tribulación que estemos pasando. Yo moriré. Decile, Señor, así como quieras. Entrego en obediencia. Tienes toda mi atención. Bajo tus alas de amor, yo moriré. Porque tú sabes cómo hacer conmigo.